La verdad es que pocos crímenes pueden presumir de tener versión literaria. En Xixón ocurrió en 1902, el crimen de la pícara molinera, que finalmente fue una zarzuela, pero el crimen literario por excelencia en España ye el de Níjar. Así Nanomau nun vos va a decir nada, la verdad, pero si vos digo que ye el crimen que inspiró Bodas de sangre de Federico García Lorca, de xuro que lo conocéis. Güey, vamos a conocer la historia real. Un crimen, como vos digo, lorquiano, del que sabemos lo que nos cuenta muy literariamente Lorca, que agarra a las noticias de los periódicos de la época, y la verdad, ya que pocas cosas más, porque sobre este crimen pesa un silencio de más de 60 años. Para el caso de la vida de los sus protagonistas, porque ahora, anguaño, todavía pasaron más años. Mira, ya sucedió en 1928, un 23 de xunetu. Ese y el día que Paca Cañada estaba destinada a casarse sí, a pesar de que todo el pueblo la tuviera por la fea. Y además de forma bastante cruel. Decían de ella que ya era dentona, que ya era demasiado flaca para los cánones estéticos de la época, y aparte, además, ya era coxa. Las versiones aquí pues divídense. Hay versiones que dicen que ya era coxa por una patada que pegara al padre siendo malpenes una guaja, y otras que por padecer la polio, siendo también una nena. Sea como fuera, el caso ye que el padre y dejara a Paca una herencia bien importante, una montonera tierres, una montonera perres y aparte un cortijo pa' ella sola. Carmen Cañada, la su hermana, tenía especial miedo de que Paca pudiera encontrar un paisano fuera de la familia y que por tanto ese dinero y esas propiedades fueran a marchar fuera del su control. Así que iba a buscar a Paca, a la su hermana, un novio con el que casase y búscalo dentro de su familia, y el hermano del su marido. Así que Paca oblíguenla a casarse el 23 de xunetu de 1928 con Casimiro Pérez, el cuñado de la su hermana. Y este es un matrimonio que a ella no ni acaba de convencer, la verdad. No quiere casarse por obligación. La mañana del matrimonio, el novio levántase indispuesto y ella aprovecha. Dice que se eche un pocoñín a descansar, a dormir, y cuando el novio despierta, ella ya no está allí. Marchara, como alma que lleva al diablo y acompañada de otro paisano. Concretamente con su primo Francisco Montes, del que se decía en todo el pueblo que estaba enamorado, fixaivos, de la fea del pueblo. Pues vaya con Paca. El caso ye que las consecuencias son desastrosas. Da quien los ve marchar, los ve fuxir, echa a correr detrás de ellos y acaba matando a Francisco Montes. Con ella lo intenten, pero no lo consiguen. Las autoridades no son agarrar los asesinos, pero eso ya no importa. La historia del crimen de Níjar está en todos los papeles, en todos los titulares de prensa, y la culpable para todo el mundo ye Paca. Por veleidosa, por andar con dos paisanos a la vez, por no plegarse a los deseos de la su hermana, el caso ye que la presión popular, la presión del pueblo y la presión de la prensa acaben convenciendo a Paca de que ella ye la auténtica responsable de todo lo que acaba de pasar, y ella, ante las autoridades, pues no fala. Y no quiere decir un res al rodio de quién fue el que la intentó matar, o los que. Así que Paca nunca dice nada a lo largo de los 60 años que queden de vida. Bueno, esa es la versión más romántica. En verdad, sí que acabo diciendo. Fala y de qué manera va a acusar a José Pérez de ser el que matara a Francisco Montes, que persiguiólos armado con una pistola y que va a pegar los tiros, y que a ella, quien la intenta matar, ye la su hermana Carmen, es decir, la mujer de José Pérez, la cuñada de Casimiro Pérez, el presunto novio. Va a intentar asfixiarla a la su propia hermana. Tras la declaración de Paca, José Pérez, un año después, ye condenado a 8 años de prisión. 8 años únicamente por matar a un paisano, y Carmen sale absuelta. No se contempla el caso de que intentara asesinar a la su propia hermana. Hasta ahí llega el juicio que se hizo a la pobre Paca Cañada. Hasta ahí la historia, literalmente. José Pérez sal a muy pocos años después, un par de años después, beneficiándose de un indulto general y retoma la su vida. También Casimiro Pérez, el su hermano y exnovio, vamos a decirlo así, de Paca, vuelve a casarse, tiene hijos y forma una familia y vive a malpenes unos metros del cortijo donde reside Paca. Aldovinay como yo el fin de la historia. Paca, la culpable, es la que no sal del cortijo en los 60 años que queden de vida, y es la que está condenada finalmente a quedar sola para toda la vida, a nunca casarse, a no tener fíos y a ser una suerte de bruxa para el pueblo.
Casimiro, nos años que y queden de vida que lle más de medio siglo, a pesar de vivir a unos metros del cortijo de Paca, dice en una entrevista formulada al final de los años 80 que nunca volvió a ver a Paca nin ganes que tiene. Porque claro, porque ella era la culpable. Poles sos veleidades, por nun plegase a lo que querían que ella ficiera con la su vida. En fin, ¿y tú? ¿Conoces de algún otro crimen más sobre el que pesara el silencio o sobre el que pesara también la injusticia del juicio popular, que nun lle el más común de todos los juicios? Si ya así, cuéntamelo aquí en baixo, nos comentarios, y vémonos bien llueu en Play Presta.